que la idea de derechos adquiridos va a verse fuertemente influenciada, ¿sí? Fuertemente influenciada por el orden público, ¿sí? Ese es el límite, podríamos decir, ¿sí? Este es el límite de los derechos adquiridos. Límite, el orden público. Y decíamos que debemos tomar en cuenta el orden público porque en cierta medida, ¿sí? En cierta medida, esta categoría, esta noción, va a poner en tela de duda, ¿sí? En tela de duda la eficacia de la norma jurídica, ¿sí? Entonces cuestiona la eficacia de la norma. Los derechos adquiridos, decíamos, además, que estaba vinculado principalmente a los bienes, ¿no? A los bienes, al patrimonio, pero también al estado civil y además sobre la capacidad, ¿no? Está fuertemente vinculado en este sentido. Sin embargo, nuevamente, tomar en cuenta el orden público, cómo está ahí presente. Entonces, noten ustedes lo siguiente, y aquí yo quiero profundizar un poco en el tema de la resolución, pues, de divergencias, de conflictos de leyes en el tiempo, ¿sí? Porque ahí se van a fijar una serie de situaciones específicas. En ese sentido, acordarse nuevamente que el orden público, ¿sí? Fuertemente influido por normas, por principios, que tratan de lograr en cierta medida equilibrios en la sociedad, ¿sí? Normas, principios, equilibrio, paz. Y obviamente ese equilibrio, esa paz va a ser varianda, ¿sí? Va a variar conforme el pensamiento, ¿no? Vean ustedes ahí, ya poco a poco las aceptaciones de cierto tipo de regulaciones que en otro momento hubieran alterado el orden público. Hasta el propio Papa Francisco habla ahora de, no de matrimonio de personas del mismo sexo, sino habla de una unión civil, que eso sí es lo correcto. Pero vean ustedes, al margen de esos debates, el derecho tiene que empezar a adaptarse, ¿no? Se empieza a adaptar a ese tipo de nuevas situaciones jurídicas, ¿sí? Situaciones jurídicas. Pero que en esa medida, esas nuevas situaciones jurídicas de que dos personas del mismo sexo convivan y el derecho de un soporte de legalidad, ese tipo de situaciones hace unos 15 años atrás hubiera causado una ruptura del orden público y simple y llanamente ese tipo de uniones no hubieran sido eficaces, ¿sí? No hubiese sido posible realizar ese tipo de situaciones, pues, ¿no? Entonces, en esa medida, el orden público es un concepto cambiante, porque va a variar de acuerdo al pensamiento y de acuerdo a la ideología inclusive. Entonces, ustedes noten que la ideología también, en cierta medida, nutre el orden público. Está en constante cambio, por lo tanto. Está en constante cambio. Eh, las leyes de orden público sí que tienen una especie de un efecto retroactivo, ¿sí?
Porque tratan de garantizar, ¿qué? La paz social. Entonces se puede decir que cuando existen leyes, ¿sí? Leyes que tienen que ver sobre el orden público, al parecer tendríamos un efecto retroactivo. Porque ese efecto retroactivo lo que le genera al individuo, ¿sí? Genera al individuo es dignidad. Dignidad. Pero esto, obviamente, este efecto es en un ámbito general. En un ámbito general, ¿sí? Porque cuando miramos el interés privado, cuando solamente estamos tratando de aplicar a un interés privado, no tiene ese tipo de efectos. Entonces aquí la moraleja es, en intereses privados, no hay este efecto. ¿Sí? No hay este efecto. Aquí estamos de que el orden público conlleva las aspiraciones colectivas. ¿Sí? Lo que sí debemos tomar en cuenta es de que las leyes nuevas, ¿sí? Leyes nuevas no deben afectar, no deben afectar los derechos adquiridos. Los derechos adquiridos. Esta es la regla general. Esta es la regla general y la regla sobre la cual el ordenamiento jurídico va a trabajar comúnmente. ¿Sí? Regla general. Por lo tanto, los derechos adquiridos están trabajando muy de cerca con situaciones personales o reales, adecuados a la norma. Entonces, tomen en cuenta de que en este marco nosotros tenemos que ser muy sutiles y tener mucho cuidado cuando hablemos de los derechos adquiridos, ¿sí? El límite de esta categoría ocasionado ¿por qué? Por el orden público, ¿sí? Pero acordarse que el orden público en esa medida también va a estar presente para garantizar que los intereses generales sean cubiertos, pues, ¿sí? Sean cubiertos. Por lo tanto, entonces, si es que esto es así, vamos a ver la primera etapa de cómo se tiene o se tendría que solucionar, ¿sí? Cómo se tendría que solucionar estas desavenencias de la ley en el tiempo. eh, y que obviamente el artículo 7 nos va a dejar claramente una idea de cómo se tiene que proceder en cuanto a las reglas sobre el Estado civil, ¿sí? Las reglas sobre el Estado civil. Voy a abrir otro cuadro. Preguntas hasta eso, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Estamos claros? Sí, doctor. Perfecto. Me esperan un minuto para guardar esto. Perfecto. Si me confirman si estamos con página en blanco.
Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, aquí tenemos reglas, ¿sí? Reglas sobre el Estado civil. Reglas sobre el Estado civil. Notemos entonces lo siguiente. Nuevamente, nos encontramos en el artículo 7 del Código Civil, ¿sí? Artículo 7 del Código Civil, y este artículo 7 lo que nos va a indicar es todo ese conjunto de reglas para resolver los conflictos de leyes en el tiempo. Conflictos de leyes en materia del Estado civil, de la capacidad de las personas, guardas, bienes, sucesión, leyes interpretativas sobre prescripción, sobre el procedimiento, ¿sí? O sea, cuando digo sobre procedimiento, sobre qué tipo de normas procesales tengo que aplicar con el paso del tiempo, si hay nuevas o no, y sobre los actos y contratos. Entonces, en esa medida, una de los primeros conjuntos de reglas se refiere al Estado civil, ¿sí? Sobre el Estado civil. La gran pregunta es, ¿qué es el Estado civil? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué es el Estado civil? Y para eso, obviamente, tenemos que remitirnos a este artículo 331 del Código Civil. Y claramente el artículo 331 del Código Civil nos va a decir que ese estado civil es una calidad, ¿no? Es la calidad de un individuo, porque con esa calidad va a tener una habilitación o una inhabilitación para que de esta manera él pueda ejercer cierto tipo de derechos o contraer cierto tipo de obligaciones civiles. Entonces, aquí el eje es esa calidad, ¿sí? Que un individuo está, eh, que está accediendo. Y con esa calidad, él puede ejercer muchas cosas o no, ¿sí? Entonces, acuérdense, estado civil, calidad, es la calidad, porque con esa calidad le permite estar inhabilitado, ¿sí? Inhabilitado o habilitado. ¿Para qué? Para ejercer derechos y contraer obligaciones. Entonces, ejercer derechos y contraer obligaciones. Entonces, dense cuenta de esto, ¿no? Calidad. Esto es fundamental. Estado civil. Entonces, ustedes ahora saben muy bien que si es que yo estoy casado, ¿sí? En ese preciso momento en el cual yo suscribo un contrato llamado matrimonio, en ese preciso momento, estoy habilitado, se me ha habilitado ciertas condiciones para ejercer derechos y también contraído obligaciones, porque es un contrato. Sí, hay obligaciones de por medio, obligaciones recíprocas de corte económico, porque acuérdense, es un contrato económico el matrimonio,
Y ese contrato económico hay que ejecutarlo. Entonces, hay obligaciones recíprocas. Parte de esas obligaciones recíprocas, inclusive, se refiere de que el hombre y la mujer se comprometen uno con otro para compartir inclusive sus masas de bienes futuras. Entonces, en esa medida, hay unas obligaciones mutuas, recíprocas. Entonces, en esa medida, tomen en cuenta la primera regla del artículo 7, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la primera regla del artículo 7? Y claramente, si es que nosotros vemos de que esas leyes que se van a establecer para la adquisición de un estado civil, ¿sí? Esas leyes que establecen condiciones diferentes a las que una ley anterior establecían, ¿sí? ¿Cuáles van a prevalecer? ¿Cuáles creen que van a prevalecer? ¿Qué tipo de leyes van a prevalecer? ¿Las leyes sobre las cuales yo me comprometí o las futuras? Pregunto yo. ¿Cuáles creen? ¿Qué tipo de leyes van a prevalecer? Esa es la gran pregunta. Aquí les voy a poner. ¿Qué leyes prevalecen? ¿Qué leyes prevalecen? Las que, las que me habilitaron o inhabilitaron en ese momento o las futuras. Pregunto, ¿cuáles creen? Pregunto ahí, ¿qué tipo de leyes creen ustedes que van a prevalecer? Vamos a preguntar aquí. Camila Ochoa, ¿qué tipo de leyes cree usted, Camila, que van a prevalecer? ¿Qué tipo de leyes cree que prevalecen, Camila? Puede ser las... mm, O sea, aquí estamos diciendo, ojo, eh, tome en cuenta lo siguiente. Usted en este sentido está suscribiendo un contrato de matrimonio hoy, ¿no es cierto? Hoy está estableciendo su contrato de matrimonio cierto tipo de condiciones, ¿sí? Que a usted le ha habilitado. Está habilitada porque ya está eh, sujeta a un contrato, pero en el futuro, una ley posterior va a modificar, va a modificar eh, las condiciones originales, ¿sí? Las condiciones originales. Esa nueva ley posterior, futura, ¿sí? ¿Modifican su contrato o no? Pregunto. ¿Le modifican o no, Camila? sí podrían modificarle. ¿En qué caso? ¿Cuál era el límite? Generalmente, sí o no. ¿Le modifican sí o no? Sí, ayer veíamos que sí. ¿Segura? ¿Está segura, Camila? Generalmente le modifica una ley posterior. Ah, no, no, no. No, 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 no. no le va a modificar generalmente, salvo que tenga que ver el orden público de por medio. Esa es otra cosa. Pedro, ¿tiene una pregunta ahí o quiere apostar algo? Le vi con la mano levantada. No, doctor, perdón. Ya. Entonces, tome en cuenta, ¿sí? Tome en cuenta y tomen en cuenta eh, que en ese sentido, como nosotros estamos suscribiendo, ¿sí? Suscribiendo un contrato, ese contrato subsiste, ¿sí? Aquí estamos hablando de
las obligaciones, derechos y obligaciones subsisten. ¿Sí? Subsisten. Límite, orden público. Una ley posterior. Ley posterior. ¿Sí? Una ley posterior. Puede modificar las situaciones pasadas respecto al estado civil de las personas. Puede modificarlas. Generalmente no. ¿Sí? Generalmente no. Obviamente que quien va a prevalecer es una ley anterior. La ley anterior sobre la cual yo me obligué. Si yo contraigo matrimonio al amparo del actual Código Civil, entonces en esa medida, ese Código Civil me va a decir muy bien, usted para contraer matrimonio necesita cumplir estos requisitos. Y Sofía, hay esto de ver para el día de mañana. Por favor, dejo de compartir para completar el cuadro mañana. Encendamos cámaras. Ahí va a quedar totalmente claro ese panorama. Entonces, Sofía, quiero que mañana averigüen cuáles son los requisitos para que yo pueda contraer matrimonio. ¿Cuáles son los requisitos actuales para que yo pueda contraer matrimonio? ¿Sí? Entonces, tomen en cuenta esos requisitos. ¿Qué pasa si esos requisitos son modificados? Pero yo ya suscribí un contrato llamado matrimonio al amparo de los actuales. ¿Cuál va a prevalecer? ¿Qué tipo de matrimonio va a prevalecer? ¿El futuro a mí me va a modificar? No, no, pero yo primero quiero que vean los requisitos actuales. ¿Sí? Requisitos del matrimonio, para que yo pueda contraer matrimonio. No eclesiástico, ojo. Yo solo me estoy refiriendo al matrimonio civil. Nada más. El que yo suscribo en el registro civil. Punto. Nada más. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Estamos bien jóvenes. En ese contexto, entonces, mañana terminamos el cuadrito y continuamos con esta regla específica sobre el estado civil de las personas. Quiero hablar un poquito también sobre el día de mañana sobre las reglas de la capacidad de las personas, porque ahí quiero abordar un poco el tema de algunos conceptos como la interdicción, ¿sí? Los interdictos, los toxicómanos, los locos, cuáles son los efectos de las personas que están en este tipo de categorías y además las reglas o la regla del que está por nacer, del nasciturus, ¿sí? Y cómo el derecho como tal le está amparando a ese producto de la concepción que está próximamente en los futuros meses, puede ser considerado como persona, pues, ¿no? Pero aquí estamos hablando de un nasciturus. Mañana hablamos de eso también. Entonces, concluimos la clase. Jóvenes, un buen día. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Maestro. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias.